Hola, hola mis chicas, chicos, ya estamos con la casa de perfumería de Kayali. Bueno, año 2025 y Kayali nos presenta un nuevo perfume que efectivamente sale con la misma forma de todas las botellas de Kayali, ya lo sabéis. Ahí va, este es el tamaño pequeño, menos mal que también los hacen tamaños pequeños porque ya sabemos que la perfumería de Kayali es cariñosita en precios. Hay que tener mucho amor para que te lo regalen. En fin, perdón. En fin, estamos con este nuevo perfume de... Vamos a leerlo, que tiene el nombre muy largo. Fleur Majestic Rose Royal 31 de Kayali. Bien, es tal y como lo estáis viendo. Y vamos a leer sus notas, que hay mucho o fácil de decir de este perfume. ¿Ya lo has probado? Si es así, ve contándome, escríbeme por ahí cómo fueron tus primeras impresiones con él. Venga, leemos. Perfume del año 2025 de la familia Floral Frutal. Tiene notas de salida de mandarina, naranja, melocotón y pera. Notas de corazón, magnolia, violeta, peonía y rosa. Y notas de fondo, vainilla, vetiver, praline, ambroxan. Súper bien. Veréis. Tengo que decir que otras veces le he dado caña a lo que es Kayali, pero en esta ocasión tengo que decir que a mí este perfume me ha funcionado fenomenal. Fenomenal. En piel, unas 7 horas, intensidad media, alta, bueno, la salida podríamos decir que tenemos una intensidad alta, alrededor de 1 hora, después ya se va secando un poquito y se queda media, intensidad media pero perceptible. Te diría sobre todo que como sus aromas, sobre todo salida, corazón, son cítricos, dulzones y punzantes, se percibe bastante bien. 2 horas dejando bien de rastro, una percepción bastante grandecita y después se va a ir relajando. Sí, en piel alrededor de unas 7 horas, pero sí que es verdad, como os he dicho, os tenéis que hacer con estos palitos para comprobar bien los horarios y es un perfume que aquí dura muchísimo más, lo que nos ayuda a pensar de que si nos lo ponemos en ropa tendremos mejor duración. Bueno, pues en este caso, por ese lado, tiene un buen aprobado. Solamente pensando pues en las notas que leemos, tanto como el vetiver, la vainilla, el almizcle y ese ambroxan super, nos sirven tanto como fijador como potenciador de los aromas de este perfume, aparte de los fijadores que hayan utilizado. Muy bien, Kayali, porque aquellos que se asomen a este perfume, desde luego van a comprobar que tiene una buena calidad. Aquí bien. Y ahora bien, ¿a qué huele este perfume? Mirad, este perfume, desde luego, en el primer spray nos va a dar una sensación fácil, sencilla, cojo uno nuevo, fácil, sencilla de notar a primer olfato. Y es que quienes hayáis probado, no vamos a dilatarlo en el tiempo, si habéis probado, si habéis tenido este perfume en vuestras manos, el perfume de Delina, de Parfums de Marlins, de primer olfato os lo va a recordar. Os lo va a recordar. No, no es idéntico al 100%. No, 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 no. Pero si lo has probado, lo sabes. No te hace falta haber probado este exactamente, con haber probado alguna equivalencia de estas numeradas. Perfumes de Zara, de los muchos y distintos perfumes de Zara que crearon pareciéndose a ese mismo perfume. Pues dirás, uy, esto yo lo he probado. Todos esos son primos en distintas versiones del perfume Parfum de Marlins, de Lina. Pero efectivamente, aquí tenemos otro primo de Delina. No os preocupéis porque os voy a hacer una comparación mano a mano con el perfume de Delina para ver con cuál de los dos nos quedaríamos, cuál merece la pena y demás. Pero sabiendo que ese perfume se parece a este, ya tienes un guiño hacia dónde va. Primero, es un perfume que podemos decir es más dulce
y más fresco, más juvenil, ¿de acuerdo? Lo demás lo vemos en la comparación. ¿Por qué? Porque de por sí, olfativamente, lo que tenemos y lo que encontramos es la sensación de la flor de la rosa, que es una parte muy importante del perfume. La rosa, una rosa amable, ligera. ¿Qué tipo de rosa nos ha dicho que tiene? No nos dice el tipo de rosa. Rosa y peonía, que la peonía también es como una rosa delicadita. Pero son rosas muy ligeras. Casi iría más hacia la rosa de May, la rosa de Grasse, que son como más ligeras, más fresquitas y demás. Claro, además la salida nos resulta más fresca, cítrica, incluso con ese toquecito ácido que es lo que nos da la sensación punzante de todas estas frutas cítricas, además dulces, que encontramos en la salida. Esa salida le da mucho toquecito chispeante, agradable, una textura muy llamativa y juvenil. Aquí ya en este caso yo ya estoy diciendo, aquellas que no os guste la rosa, merece la pena probarlo, por si acaso, porque puede que os guste más. Chicas jóvenes, muy jóvenes, es que sabemos que Cayali va mucho hacia el lado comercial y se ha llevado la fórmula de Delina totalmente hacia lo comercial. Mucho más juvenil, mucho más agradable para desde adolescentes, porque nos lo ha refrescado y dulcificado desde la salida y corazón del perfume. Pero he de decir que prácticamente parece una rosa golosita todo el rato, porque es como si los azúcares de esa mandarina principalmente se hubieran pegado de un modo muy agradable y muy rico a los tonos de la rosa. E incluso cuando ya pasa el tiempo y nos baja la intensidad del perfume y se nos van un poquito todos esos cítricos, lo que nos encontramos es que esa rosa sigue siendo dulzona porque va a un fondo con toques de vainilla, praline, incluso seguramente que le han puesto un toquecito de algodón de azúcar, que lo ha utilizado mucho Cayali en sus perfumes, y es que tiene algo como azucarado que no se lo quita nadie de encima. Sí, efectivamente te recuerda a Delina. ¿Es exactamente igual? No, porque como te digo, es otro primo del perfume de Delina, pero en este caso dulcificado, rejuvenecido para que encaje en todos los olfatos. Luego, sobre todo también, cuando llegamos a ese fondo, nos sigue recordando a Delina, porque aunque sigue siendo una rosa dulcecita, tiene esa impregnación del almizcle que es tan importante en el cuerpo de este perfume y su esencia. Bien, está claro lo que nos vamos a encontrar. Como os he dicho, nos encontramos con un perfume que, claro, como ya te es razonablemente familiar, es muy fácil de que sepas si te gusta o no te gusta, pero lo han llevado por un camino más comercial en el que efectivamente todas las edades van a poder llevarlo. Tiene un toque, es que este tipo de perfume, como lo conozco muy bien y me encanta, yo lo veo elegante. Con esta fórmula es un elegante desenfadado, juvenil, de fin de semana, pero alegre, soleado. Viene a ser una versión súper fabulosa para llevarla en primavera-verano. Es que es un perfume que lo podría llevar en pleno verano de una forma disfrutona total. Fin de semana tranquilo, fin de semana feliz, que te sientes con esa energía. Me da muy buen rollo y el aroma es muy rico y que te da muy buenas vibras. Femenino totalmente, o sea, en este caso no lo puedo lanzar ni siquiera hacia que los chicos, si quieren probarlo, evidentemente, pero es un perfume que a primera instancia se siente lo femenino a raudales. Así que, sin duda, en este perfume vamos a encontrar lo que muchas veces hemos deseado en muchos perfumes de Cayali: calidad y, desde luego, un aroma que sí, podemos criticar que no es original al 100%, no es único, porque estamos jugando con esa sensación olfativa. Vamos a ver, el perfumista que le haga esto a Cayali, tienes que vivir en el culo del mundo para no saber ni haber olido nunca Delina. Por favor, si hasta los de Zara los conocen. Imposible no saber y no darte cuenta de que este perfume se parece a... No es un perfume único, no es un perfume súper original, pero sí que es verdad y yo lo reconozco, huele muy bien, huele muy rico y no me cabe duda
de que ya sin hacer falta de mucha publicidad, este perfume lo va a petar en ventas. Si no, ya lo veréis. Así que bueno, ¿qué os falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Vuestras opiniones, a que si ya lo has probado, ya lo has conocido, me cuentes. Por supuesto, y yo nunca requete nunca te guíes por la emoción ni mía ni de ningún compañero, y lo mejor que puedes hacer primero es probarlo, descubrirlo, ver si te gusta o no te gusta, qué tal funciona en tu piel. A mí este me ha funcionado bien, pero quizá tú te lo pones y te dura un flus flus. Entonces ve a probarlo y luego me cuentas qué te parece. ¿Lo incluimos en los perfumes de verano? Pues yo creo que sí, taca, 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 taca. Me ha gustado. Y es que a mí este tipo de aroma me gusta. Venga chicos, os iré leyendo. Un besito enorme. Hasta pronto.